En el día de hoy en este podcast nos acompañan mis compañeros Diego Alejandro Jaimes, Pablo Emilio Sierra y quien les habla, Zaira María Martínez Sáenz, los cuales pertenecemos al programa de licenciatura en Filosofía. Bienvenidos a nuestro podcast sobre la filosofía alemana y sus conceptos fundamentales de autonomía y libertad. La filosofía alemana ha sido una fuente inagotable de reflexiones sobre la naturaleza humana y su relación con la libertad y la autonomía. A lo largo de los siglos, los filósofos alemanes han explorado estos conceptos desde diversas perspectivas, ofreciendo visiones profundas y a menudo provocativas. En el corazón de esta tradición filosófica se encuentra la noción de autonomía, que implica la capacidad de un individuo para autogobernarse, tomar decisiones y actuar de acuerdo con su propia voluntad y razón. La autonomía no solo implica la libertad de interferencia externa, sino también la capacidad de autorreflexión y autodeterminación. Por otro lado, la libertad en la filosofía alemana va más allá de la mera ausencia de coacción externa. Se trata de la capacidad de perseguir activamente los propios deseos y metas, de vivir de acuerdo con los valores que uno elige y de desarrollar plenamente el potencial individual. Estos conceptos de autonomía y libertad han sido explorados por una amplia gama de filósofos alemanes a lo largo del tiempo, desde Immanuel Kant hasta Friedrich Nietzsche, pasando por Hegel y muchos otros más. Cada uno de ellos ha aportado su propia perspectiva única, pero todos han contribuido a enriquecer nuestra comprensión de lo que significa ser libre y autónomo en un mundo moderno. En este podcast exploraremos algunas de las ideas claves de la filosofía alemana en relación con la autonomía y la libertad, y consideraremos cómo estas reflexiones continúan siendo relevantes para nosotros hoy en día. Acompáñenos en este viaje por el fascinante mundo de la filosofía alemana. Immanuel Kant, 1724-1804, fue un pensador alemán de la Ilustración ampliamente considerado como uno de los filósofos más importantes de todos los tiempos. En su obra Crítica de la razón práctica, Kant responde a la pregunta acerca de los fundamentos éticos de nuestras acciones. Ten el valor de hacer uso de su propia razón. La reflexión kantiana se enfoca principalmente en la teoría del entendimiento, la ética y la política. Para Kant, la filosofía debía estar siempre implicada con la verdad y apoyada en el juicio crítico. Es así que en su postulado insigne respalda la noción que la racionalidad humana tiene una función fundamental en la percepción del mundo. Da preeminencia al raciocinio práctico con sus normas y justificaciones. La autonomía para Kant es de suma importancia porque el sujeto puede actuar según su voluntad o potestad, y esta libertad acarrea su responsabilidad, es decir, considera la autonomía como una regla de oro de la moral y de acuerdo a estas leyes es de justo cumplimiento acatarlas, mientras que el libre albedrío no lo obliga, es según su decisión. Manifiesta que la autonomía es inherente para la moralidad. Esto significa que se debe actuar de manera libre y ecuánime, lejos de las posiciones y pasiones y emociones. Para Kant, la libertad humana es comprendida como la capacidad de autolegislación, como la competencia que tiene el raciocinio de ser experimental, de conceder normas que guían el actuar moralmente. De esta manera, los individuos son determinados como personas autolegisladoras y por lo tanto, la actitud reside en su dignidad. Kant promueve normas para la libertad, como el precepto moral: somos libres y podemos cimentar una comunidad con consentimiento soberano y autolegislador.
La razón, según Kant, es primordial en la moral. La razón es el fundamento que permite considerar las normas morales universales y proceder conforme a ellas. A divergencia de las exaltaciones, anhelos, la razón es imparcial y general. Es factible ser aplicada del mismo modo a todos los objetos racionales. Además expresa que la razón humana reconoce y entiende el universo por medio de la vivencia. La razón tiene determinadas categorías según su origen, su individualidad, su objetividad y la unanimidad que ayudan a crear, a entender o juzgar de manera razonable las costumbres. Es un instrumento sustancial para la moralidad y la ética. Según Kant, la naturaleza es la forma por medio de la cual los objetos de la vivencia son definidos por la disposición de la causalidad y logran autenticidad para el entendimiento teórico. Están señalados por la unión de causas efectivas de la naturaleza. Otro aspecto es que el poder de la naturaleza no se restringe a la disposición del objetivo al que se encuentra enfocada la humanidad en su totalidad, sino que la naturaleza ha condicionado de igual forma los mecanismos requeridos para la elaboración del mencionado objetivo. Ahora pasaremos a hablar de Hegel, un personaje complejo y polémico, el cual nos dejó su obra La fenomenología del espíritu, siendo considerada uno de los escritos más difíciles de la filosofía occidental. Pero por otra parte, centrándonos en el concepto de autonomía, Hegel nos explica que la autonomía es cuando una persona puede tomar sus propias decisiones morales sin ser influenciada por factores externos, hallando cierta relación con la libertad, ya que se entiende como seguir la propia razón de manera racional. Indagando más sobre este concepto de autonomía, me encuentro con el libro Hegel y la sociedad moderna del autor Taylor, donde nos indica que Hegel implica que la autonomía se rige por leyes que uno mismo establece, lo que es crucial en la moralidad de Hegel, donde actuar según lo que la razón determina es considerado un acto de libertad. Este concepto de autonomía no solo implica la capacidad de tomar decisiones sin influencias externas, sino que también señala un proceso más profundo de autorrealización y desarrollo del espíritu, o Geist en alemán, ya que este espíritu no debe entenderse simplemente como algo abstracto o metafísico, sino como la esencia de la conciencia humana que evoluciona y se manifiesta a través de la historia y las acciones humanas. Esta autonomía, más que una libertad personal, es una forma de libertad que se alcanza cuando las personas actúan de acuerdo con principios y normas que han determinado racionalmente válidos. Este proceso va más allá del individuo porque se entrelaza con la sociedad y la historia. Hegel asocia la libertad con la eticidad. Para Hegel, la libertad no reside en el aislamiento, sino en una participación consciente y activa. Hegel refuerza los principios racionales universales a través de la vida social y cultural. Hablar sobre Hegel es algo muy placentero, se podría decir, porque es un análisis muy profundo de lo que somos nosotros. Me atrevería a decir que Hegel, en donde actualmente estuviera vivo, fuera un personaje muy polémico en redes sociales como Twitter, al ver cómo las personas actúan y no es de acuerdo a principios universales sino subjetivos. Pues ya
Por ya dejando de un lado y centrándonos en el concepto de libertad, Hegel introduce el concepto de la voluntad racional para describirnos esta capacidad de autodeterminación que está en armonía con las leyes universales. No se desarrolla en el vacío, sino a través de la interacción y el diálogo con otros. Esta interacción es crucial porque las leyes y normas que consideramos justas y racionales se forman y reforman continuamente a través de procesos sociales e históricos. La libertad es, por tanto, un ejercicio de participación en la vida ética de la comunidad, lo que Hegel describe como vida en Sittlichkeit o eticidad. Hegel conecta profundamente la libertad con la racionalidad y la ética dentro de la sociedad. Hegel argumenta que ser libre va más allá de simplemente pensar libre. Implica también en participar activamente en la formación y validación de un orden moral basado en principios universales y reconocidos por la comunidad. Introduce el término de voluntad racional para describir esa capacidad de autogestión precisamente en armonía con normas éticas universales. Es por esto que la verdadera libertad, según Hegel, se manifiesta en la participación activa en la vida ética comunitaria, lo que abarca institucionalmente y socialmente a la familia hasta el Estado. Esta participación pues no solo es una forma de autonomía, sino también una responsabilidad, pues nuestras acciones deben fortalecer un orden social justo y racional. Es por esto que Hegel percibe la libertad es como un compromiso ético y social que requiere una participación consciente en la comunidad, estrechamente ligada a la práctica de la razón. Muchas gracias. Al cerrar nuestro recorrido por la filosofía alemana, enfocándonos en la autonomía y la libertad, es innegable cómo estas nociones han forjado el paisaje intelectual occidental, desde los análisis meticulosos de Kant hasta la dialéctica de Hegel. Hemos explorado cómo estos grandes pensadores han profundizado nuestra comprensión sobre la libertad y la capacidad de autogobierno. Kant nos enseñó que la autonomía moral reside en nuestra habilidad para actuar de acuerdo con principios racionales que nosotros mismos establecemos, mientras que Hegel nos desafió a considerar que la verdadera libertad se realiza en la consecución de nuestra voluntad racional dentro de un contexto social e histórico. Reflexionando sobre estas ideas, nos enfrentamos a interrogantes cruciales sobre la libertad y la autonomía en nuestras propias vidas. ¿Cómo podemos cultivar una autonomía más sólida en un mundo cada vez más conectado? ¿Qué rol juegan nuestras elecciones individuales en la creación de sociedades más libres y justas? Recordemos las enseñanzas de la filosofía alemana. La libertad y la autonomía son valores esenciales que merecen ser perseguidos y protegidos, y que nuestra comprensión de ellos está en constante evolución mientras nos involucramos con el legado intelectual de pensadores como Kant y Hegel. Que este viaje filosófico nos inspire a vivir con mayor conciencia y responsabilidad, buscando siempre ampliar los límites de nuestra libertad y autodeterminación. Gracias por acompañarnos en este apasionante recorrido.